Bien, señores, estamos con Aníbal Rivas. Con él vamos a conversar sobre detalles y actividades de la Fuerza del Pueblo en el fin de semana, fundamentalmente. Buenos días, Aníbal. Buenos días, Marcos. Para mí realmente es un privilegio porque estoy con un sociólogo, un maestro, un luchador realmente de esos movimientos populares con más de 40 años en la comunicación. Creo que debería sentirme muy orgulloso de verdad de estar en este programa compartiendo con un comunicador de esta talla tan grande. Bueno, gracias por el reconocimiento, sin duda alguna. Hemos cumplido o tratado de cumplir con algunos deberes que nos corresponden. Y gracias por el reconocimiento al mismo tiempo. Aníbal, cuéntanos, ¿qué hay en la Fuerza del Pueblo? Como son, por ejemplo, ¿es real el crecimiento de la Fuerza del Pueblo? Siempre lo preguntamos porque se habla, ¿es real o es ficticia? ¿Cómo va la Fuerza del Pueblo? ¿El crecimiento de la Fuerza del Pueblo se siente en todo el país o en algunas regiones? ¿Y cuáles fueron las últimas actividades de esta semana de la Fuerza del Pueblo? Y más o menos se puede, cuál es la agenda para la semana que corre. Bueno, para mí primeramente es un privilegio, Marco, pertenecer a este partido de la Fuerza del Pueblo, porque es un partido realmente que le ha dado la oportunidad no solamente a los jóvenes, a las mujeres, también a todo el mundo en nuestro país. Mire, la Fuerza del Pueblo ha tenido un crecimiento tan enorme, y hablo exclusivamente por mi demarcación, que es la circunscripción 3 del Distrito Nacional, donde nos hemos prometido una meta incluso, tanto en el Distrito Nacional como en la circunscripción 3, pero en el Distrito Nacional actualmente tenemos 150,000 personas inscritas. En lo que tiene que ver con la circunscripción 3, nosotros tenemos una meta de 50,000 afiliados. Hoy en día tenemos 120 dirección media completa que ascienden ya más que la meta que nos hemos propuesto, que son más de 50,000. Si nos damos cuenta que entregamos el padrón, una parte, porque se está haciendo por etapa en la Junta Central Electoral, que asciende a 1 millón, y ya hoy en día estamos ya trabajando para lograr aproximadamente en estos meses, a final de este año, una meta de por lo menos 2 millones de personas. Se siente la algarabía desde que comienza la Fuerza del Pueblo a trabajar. Vimos que nuestro presidente del partido, Leonel Fernández, viajó a los países de Europa, Estados Unidos, y aquí en el año pasado vimos un sinnúmero de actividades y juramentaciones en todos los pueblos, y no solamente del Partido de Liberación Dominicana, hasta del gobierno, porque tenemos que reconocer que no todos los gobiernos quizá tienen las suficientes camas, quizá, o los suficientes espacios, quizá para satisfacer las necesidades del trabajo que ellos hacen. Sin embargo, fruto de esos disgustos y de muchas situaciones, la Fuerza del Pueblo ha tenido un crecimiento que creo que sin lugar a dudas nos vas a llevar en el 2024, si Dios quiere, a la presidencia de la República Dominicana. Decía que ya han pasado, entregaron 1 millón de empadronados. Así es. A la Junta Central Electoral, lo que significa que esa entrega pues ha debido sumar otros, y que próximamente entregarán una cantidad de 150,000. Así es. Es decir, que ustedes aspiran a llegar a las elecciones rondando los 2 millones de personas empadronadas con la intención del voto a favor de la Fuerza del Pueblo. Así es, yo entiendo que nosotros deberíamos de terminar aproximadamente ya el 2023 con casi 2.600.700 afiliados. Pero déjeme decirle, ¿cuál es el fruto del crecimiento de la Fuerza del Pueblo en ese momento? Es que la Fuerza del Pueblo es incansable. Nosotros cada día, cada semana, cada domingo, no tenemos día en específico, salimos
a las calles, y no solamente a afiliar personas, también vamos con un equipo de compañeros que hacemos un sinnúmero de actividades sociales. Por ejemplo, fumigamos hoy en día. Ustedes saben que en la parte que me compete a mí, que es la circunscripción 3, donde vemos todos esos barrios marginados, de escasos recursos, como es Capotillo, Gualey, Guachupita, Villa Juana, Villa Agrícola, todos esos barrios, no solamente vamos con una hoja y un lapicero, también llevamos el trabajo social que tantos lo necesitan, con raciones alimenticias, canastillas de mujeres embarazadas, y todas esas soluciones que podemos realmente llevarle la mano amiga a esa circunscripción que tanto lo necesitan. Ese es el objetivo de la Fuerza del Pueblo, que aún sin estar en el gobierno, no solamente crecemos, sino que también vamos en ayuda de los más necesitados, de esas personas que a diario tienen muchas necesidades. Aníbal, el gobierno de Luis Abinader parece ser que de alguna manera le está restando al programa, a la intención del programa de la Fuerza del Pueblo, las iniciativas, es decir, algunas de las cosas que ha planteado en el proyecto 44 el presidente Leonel Fernández, pues Luis Abinader la está haciendo, y al menos ha iniciado varias obras en ese sentido y ha prometido otras. Eso no sería, no cortaría, no pondría mucho más lenta la afiliación de la gente, que diría, bueno, pero si el presidente está haciendo lo que promete Leonel Fernández, lo que promete la Fuerza del Pueblo, ¿para qué movilizarnos? Porque en definitiva lo que queremos es el progreso, el desarrollo, y el presidente Luis Abinader lo está haciendo. Entonces, ¿no sería eso una especie de hándicap para la Fuerza del Pueblo? Bueno, Marco, mire, fíjese que cada presidente, cada gobierno tiene un librito, siempre quiere dejar algo nuevo que hacer, pero me doy cuenta que cada vez que comienzan una obra, vemos que el Metro de Santo Domingo fue propuesto por el presidente Leonel Fernández. Sin embargo, vemos que ahora se está ampliando, se está dando una mayor cobertura, pero sin embargo ese librito, esa construcción, esa iniciativa fue de un hombre pensante que realmente vio las necesidades en nuestro país, de ese caos, ¿verdad?, del transporte que antes veíamos esos guagüeros de la Máximo Gómez, la Obando, Villamella, un desorden que lamentablemente no se podía organizar. Sin embargo, a través de este transporte se ha mejorado muchísimo. Sin embargo, también vemos el teleférico, que lo hizo también el pasado gobierno. También se está haciendo la ampliación aquí en los Alcarrizos. Es decir, es bueno que el desarrollo siga, pero ¿qué es lo que me preocupa a mí? Que veo que se está ampliando, se está desarrollando, pero no he visto quizá una obra que podamos decir, wow, pero esto salió de mi librito. Si nos damos cuenta que el presidente Luis Abinader hizo una buena iniciativa, porque los políticos no solamente podemos ver las cosas malas de otros gobiernos que vengan, que se implementó ese transporte, por ejemplo, a los estudiantes, quizá niños que vienen quizá de una familia que a veces hay 5 y 6 muchachitos o niños, y quizá la madre no tiene la capacidad de quizá darle el sustento necesario. Sin embargo, este gobierno ha implementado ese programa que se aplaude, pero no podemos dejar de pensar, Marco, que todo esos proyectos que hoy el gobierno está desarrollando es fruto de las iniciativas y los buenos pensamientos que han tenido los gobiernos quizá del presidente Leonel Fernández, pero también, sin lugar a dudas, felicitamos a esas ampliaciones que se han hecho, porque son cosas que al fin y al cabo lo disfrutan los ciudadanos, el pueblo. Independientemente de partidos políticos, tenemos que también pensar que nuestro país necesita seguir desarrollándose, pero aspiramos también a que el gobierno pueda crear cosas nuevas, cosas que quizá ya no estén en un librito pasado, sino que sean auditorías de ello, que eso es lo que esperamos de este gobierno. Bueno, nosotros podremos observar algunas cosas y algunos detalles del presidente Luis Abinader y de esa iniciativa en términos que podrá estar ampliando
y dándole continuidad a algunos planteamientos políticos pasados, pero hay que reconocer, por ejemplo, en el marco de la corrupción, aunque la corrupción no se termina, existió en todos los gobiernos pasados y existe en el gobierno presente. Pero el gobierno presente ha tenido la precaución y ha hecho el esfuerzo, porque todo signo de corrupción dentro del gobierno lo ha puesto fuera del gobierno, diferente a los gobiernos pasados, incluyendo los gobiernos del PLD. Eso indudablemente pues pone en evidencia que el gobierno, Luis Abinader, no solamente está pensando en reelegirse, como todavía a pesar de todo no se ha oficializado, pero todo el mundo sabe que va en busca de la reelección. Y con esta iniciativa, con esa actitud que ha tenido frente a los problemas que se enfocan en el país, pues indudablemente que al que le toque enfrentar al presidente de turno tendrá que superar muchas cosas en ese orden. Todo está por ver, porque apenas estamos en el primer mes del año y del año anterior a las elecciones. Es decir, que esperamos ver que la democracia tenga beneficios en torno al enfrentamiento de la búsqueda de la verdad y de las obras. Vamos a ver, en mi caso particular, si el presidente Luis Abinader le coge miedo a los préstamos que se están ejecutando, o si el que viene lo sataniza. Cualquier cosa puede ocurrir. Para nosotros el problema fundamental es el desarrollo del país. ¿Qué piensa la Fuerza del Pueblo en ese sentido? Bueno, la Fuerza del Pueblo, independientemente de todo, nosotros recuerde que somos el partido de la oposición, es decir, y a veces pensamos que la oposición es para que el gobierno que esté en turno no haga nada. No, sin embargo, muchas veces cuando el presidente Leonel Fernández ve y que hay cualquier situación, por ejemplo, que no le convenga al país, que ha tomado, por ejemplo, una decisión de gobierno, siempre el presidente Leonel Fernández o cualquier secretario de la Fuerza del Pueblo siempre intervienen en esos casos. Pero fíjense que Leonel Fernández incluso ha sido un apoderado de soluciones, de recomendaciones, de consejos a este gobierno. Sin embargo, nosotros no podemos olvidar de que todos los partidos necesitan oposición para que puedan hacer un trabajo eficaz en el gobierno. Leonel Fernández, un catedrático, un maestro, un profesor, que sin lugar a duda el presidente Luis Abinader, cuando oye cualquier situación de algún plan que se quiere hacer en el país y hay una recomendación del presidente Leonel Fernández, fíjense que siempre echan para atrás a ciertas situaciones. De manera que el presidente Luis Abinader, si una cosa hay que aplaudirle, lo puedo decir personalmente, ese trabajo que se ha hecho en contra de la corrupción, un sistema, un ministerio público, una Procuraduría General de la República, que ha hecho un trabajo contundente, y puede ser este gobierno o otro gobierno, porque cuando robamos al Estado, cuando nos corrompimos en el Estado, no le estamos quitando a los políticos, le estamos quitando a esos infelices, a esas personas que realmente tienen necesidades. Y a veces me pongo a pensar en esos hospitales, por ejemplo, como el Morgan, como el Moscoso Puello, cuánta gente a veces mueren por un medicamento, por una inyección, que hay que hacerle una operación que cuesta a veces miles de pesos, y da pena cuando a veces muchos corruptos hacen cosas que tienen que robarle las oportunidades a nuestro país, a nuestras personas que lo necesitan. ¿Cuántos jóvenes dejan de tener quizás una beca, de poder estudiar justamente, cuando quizá hay un político que está cogiendo quizá lo que le pertenece a ese joven? ¿Cuántos niños quizá dejarían de estar en una estancia infantil cuando hay corruptos también que le quitan la oportunidad quizá a esos niños que puedan tener un bienestar mejor? De manera que si una cosa hay que felicitar a la Procuraduría, al gobierno, es ese trabajo en contra de la corrupción, que realmente la Fuerza del Pueblo lo felicita por eso. En el día de este fin de semana, el presidente Luis Abinader estuvo en Punta Villamella, dando seguimiento a
ampliación del metro de la parada Mamá Tingó hacia Punta, anunció la creación de la extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la zona, anunció la creación del Instituto de Tecnología, que fue una creación de Leonel Fernández, anunció la escuela para formar trabajadores para la OPRE, el metro, en fin, todo eso, este fin de semana, por lo menos en el carril de la oferta, del fortalecimiento de algo que ya está iniciado, pues ha tenido una alta nota. En realidad, todo eso, todas esas actividades incluyen la fuerza del pueblo, en este caso particularmente de la zona donde ocurren estos hechos, tiene alguna participación ponderando la acción gubernamental. Bueno, Marco, yo digo que me siento orgulloso de que tiene buena participación, porque si cuando se habla del ITRA, se habla de Leonel Fernández. Cuando se habla del metro, se habla de Leonel Fernández. Cuando se habla de la ampliación de sedes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, se habla de Leonel Fernández. Es decir, Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo no tienen participación ahora. Desde el principio, desde el inicio de todas estas obras que fueron propuestas y hechas por el presidente Leonel Fernández, yo puedo decir que Abinader, Luis Abinader, nuestro presidente actual, se ha convertido en un presidente de darle continuidad, de darle quizá ampliación, ¿verdad?, al desarrollo y a la propuesta que hizo el presidente Leonel Fernández y a todas esas construcciones. De manera que realmente nos sentimos parte de ella, porque todo lo que se le da al pueblo, también la fuerza del pueblo apoyaría toda esa iniciativa y todas esas inversiones que se están haciendo en nuestro país. Pues eso pone en peligro las aspiraciones presidenciales de la oposición y fortalece la intención ya identificada de el presidente Luis Abinader continuar en el poder. No, porque es una marca, es decir, eso fue hecho por el presidente. Imagínense algo. Este gobierno le está dando continuidad a los proyectos actuales, pero nosotros necesitamos proyectos nuevos. Hay muchas situaciones que tienen que presentar, entonces tiene que volver nuevamente Leonel Fernández, no para darle continuidad a lo que él hizo, sino para hacer cosas nuevas. En ese programa que él tiene, incluso de la ampliación de los monorriel, de esa transportación de pueblos a pueblos, todavía este gobierno no lo ha hecho. Es decir, tenemos que esperar el 2024 para que todos esos proyectos de transporte puedan realmente ser una necesidad y una seguridad que pueda tener nuestro país. Bien, señores, pues ya ustedes pudieron apreciar la opinión de Aníbal Rivera, miembro de la Fuerza del Pueblo, que aspira a la presidencia de la República, es decir, partido que aspira a la presidencia de la República, y que en estos momentos pues se supone que debe apurar el paso, porque el presidente Luis Abinader está dándole seguimiento a los programas que de una u otra forma son programas de carpeta de la Fuerza del Pueblo. Así que esperen, denle seguimiento para que mañana, a la hora de votar, siempre se vote por el mejor, sin pasión. Sencillamente, ¿quién será el mejor para el 24? Ustedes lo decidirán. Mientras tanto, le damos la gracia a Aníbal por haber venido tempranito aquí a esta trinchera de comunicación. Esperamos suerte y que crezcan todo lo posible para el bien de la democracia. Muchísimas gracias, Aníbal. Gracias, Marcos. Bien, señores, hemos terminado el programa de hoy con entusiasmo, porque hemos encontrado en nuestro invitado una persona que puede discernir, que puede ver, que tiene aspiraciones por el desarrollo del país, no necesariamente por el desarrollo de un partido determinado, sino por el crecimiento del país. Y así crecemos.
Será hasta mañana cuando estaremos de nuevo con ustedes en una entrega más de Sentido Común. Hasta entonces.